Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Carlos Antonio Vanegas y el día de hoy, junto con un grupo de compañeros, les vengo a hablar sobre la teoría de circuitos a partir de la teoría de campos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica Industrial. Este video es parte de la clase de Electromagnetismo 1, impartida por el ingeniero y máster Jonathan López. Eso es un poco nuestro perfil. Ahora, para tratar acerca de la teoría de circuitos a partir de la teoría de campos, es necesario explicar un poco sobre las leyes de Ohm. Les estaré dando una breve explicación más adelante. Las leyes de Kirchhoff, quien les estará hablando mi compañero Lordan Ávila. Corriente continua, quien les estará hablando mi compañero José Carlos. Inductancia a baja frecuencia, quien les estará hablando mi compañero Josué David. Campos y ondas, quien les estará hablando mi compañero Lester Durón. Líneas de transmisión, quien les estará hablando mi compañero Rubén Rodríguez y hará ejercicios de acuerdo al tema principal. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Teoría de circuitos a partir de la teoría de campos. Introducción. La importancia de los circuitos magnéticos es la simplificación al momento de hacer análisis de circuitos de gran distancia, ya que con la teoría de circuitos no es posible su análisis. Por ejemplo, líneas de distribución de internet, su análisis no se puede hacer con la teoría de circuitos, ya que se trata con frecuencias muy altas. Es ahí donde nace la necesidad del estudio de circuitos electromagnéticos, teoría de campos del electromagnetismo. En la ingeniería normalmente no tratan con cantidades de campos, sino de sus efectos, con cantidades como la tensión, corriente, carga, resistencia, capacitancia e inductancia. La teoría de circuitos es una simplificación de las leyes de Maxwell. Estas simplificaciones se basan en la consideración de corrientes coexcitacionales, lo que implica que solo pueden aplicarse cuando la longitud de onda de las señales, ondas electromagnéticas, presentes en el circuito es mucho mayor que las dimensiones físicas de este. Esto quiere decir que la propagación de las ondas en el circuito es instantánea. A estos circuitos a veces se les llama circuitos de parámetros concentrados. Es por eso que en este video daremos a conocer el estudio de los circuitos magnéticos, haciendo análisis desde las leyes de Kirchhoff, leyes de Ohm, corriente continua, campos y ondas, inductancia a baja frecuencia, líneas de transmisión, y desarrollando ejercicios para un entendimiento del tema. Antes de comenzar a hablar sobre la ley de Ohm, tengo que empezar desde antes, explicando lo que es corriente eléctrica y sus densidades. Corriente eléctrica y densidad de corriente. Consideremos un segmento de un conductor que transporta una corriente. Q es la carga que atraviesa un área A en un delta T. La intensidad de corriente es I igual a delta Q sobre delta T. He aquí una imagen sobre lo que es la carga atravesando un conductor. Unidad de corriente es amperio, que es igual a un coulomb sobre segundo. También tenemos lo que es delta Q, que es igual a la sumatoria de Q por I, siendo I la cantidad de cargas. Tenemos el ejemplo de este cable, de este conductor mejor dicho. Tenemos la velocidad media de desplazamiento por el delta T. Tenemos también que volumen es igual al área por velocidad de desplazamiento por delta T. N, densidad de partículas, que es igual a número de partículas por unidad de volumen, que la densidad de carga es ρ igual a Q por N. Tenemos también que delta Q es igual a Q por N por el volumen, que esto a la vez es igual a Q por N por área por la velocidad de desplazamiento por delta T. Como había mencionado, donde BD es la velocidad media de desplazamiento de las cargas. Densidad de corriente. I es igual a ρ por A por velocidad de desplazamiento. Densidad de corriente es igual a corriente por unidad de área, como tenemos aquí. J, que es la densidad de corriente, es igual a I entre A, que esto a la vez puede ser igual a ρ por velocidad de desplazamiento, donde J es un vector, que es igual a la densidad por la velocidad de desplazamiento. Corriente, carga por unidad de tiempo, que atraviesa una superficie. Es el flujo de la densidad de corriente a través de la superficie, como tenemos en esta superficie de aquí, la corriente atraviesa. Siendo así, I igual a la doble integral de la densidad producto punto de N, por diferencial de A. Densidad de corriente superficial cuando las cargas se mueven sobre una superficie, siendo K igual a sigma por la velocidad de desplazamiento, como tenemos en esta parte, en esta superficie. Cuando las cargas se mueven sobre una línea, un cable conductor con densidad de carga, tenemos que I es igual a lambda por velocidad de desplazamiento, ecuación de continuidad y conservación de la carga. Consideremos una superficie cerrada S que encierra un volumen B, tenemos una integral cerrada de densidad por N por diferencial de A, que esto a su vez es igual a la integral de volumen por la divergencia de densidad por un diferencial de volumen.
Como la carga se conserva, el flujo de carga que sale a través de la superficie tiene que ser igual a la disminución de la carga encerrada, es decir, la integral de la divergencia de densidad por diferencial de volumen es igual al negativo de la parcial de la integral de ρ por diferencial de volumen, que esto a su vez es igual al negativo al diferencial de carga entre el diferencial de tiempo. Consideremos un volumen fijo. Tenemos otra vez la integral de volumen, que es la divergencia de la densidad por diferencial de volumen, que es igual al negativo de la integral de volumen entre la parcial de ρ dependiendo del tiempo por diferencial de volumen. Como se cumple para todo B, tenemos que la divergencia de la densidad por diferencial de volumen más la parcial de ρ con respecto al tiempo es igual a 0. Ecuación de continuidad representa la conservación de la carga, forma integral de la conservación de la carga. Ahora, una vez explicado ya anteriormente lo que es la densidad y densidad de corriente, empezaremos con la ley de Ohm. La ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Siemens Ohm. Georg Siemens Ohm nació en Alemania el 16 de marzo de 1789 en el seno de una familia protestante, y desde muy joven trabajó en la cerrajería de su padre, el cual también hacía las bases de profesor de su hijo. Tras su paso por la universidad, dirigió el Instituto Politécnico de Nürnberg y dio clases de física experimental en la Universidad de Múnich. Hasta el final de su vida falleció en esta última ciudad el 6 de julio de 1854. B, I y R. Los parámetros de la ley de Ohm. Es una ley básica de los circuitos eléctricos. Establece que la diferencia de potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de corriente que circula por el citado conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica, que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación. Voltaje es igual a I por R. El científico Georg Siemens Ohm, mientras experimentaba con materiales conductores, como resultado de su investigación, llegó a determinar que la relación entre voltaje y corriente eran constantes y nombró esta constante resistencia. Esta ley fue formulada por Georg Siemens Ohm en 1827 en la obra Trabajos matemáticos sobre los circuitos eléctricos, basándose en evidencias empíricas. La formulación original es la densidad igual a sigma por E, siendo E el campo, como podemos ver aquí. Expresión en función de la resistencia. Como ya se destacó anteriormente, las evidencias empíricas mostraban que vector de densidad de corriente es directamente proporcional a vector de campo eléctrico. Para escribir esta relación en forma de ecuación es necesario añadir una constante denominada factor de conductividad eléctrica, que representará como sigma. Entonces, siendo la densidad entre sigma es igual a campo E más el campo externo E. Ahora sabemos que la densidad es igual a I entre A por N, donde N es un vector unitario de dirección, con lo cual reemplazaremos y multiplicaremos toda la ecuación por un diferencial de L, como podemos observar aquí, haciendo el reemplazo. Los vectores N y de L poseen la misma dirección y sentido, con lo cual su producto escalar puede expresarse como el producto de sus magnitudes por el coseno del ángulo formado entre ellos, es decir, como podemos aquí hacer la sustitución, tenemos N por dl es igual a N en valor absoluto por dl por el coseno de teta, que esto es igual a esto, a 1 por dl por el coseno de 0, que es igual al dl. Por lo tanto, se hace la sustitución de I entre A por sigma por dl igual a esta expresión de aquí. Integrando ambos miembros de la longitud del conductor tenemos esta expresión de aquí, integrando de 1 a 2 a ambos lados, nos dará esta expresión. El miembro derecho representa el trabajo total de los campos que actúan en la sección del alambre que se está analizando, y cada integral resulta. La integral de 1 a 2 del campo por el diferencial de L es igual a θ1 menos θ2, y la integral de 1 a 2 de E por el diferencial de L es igual a E, donde θ1 menos θ2 representa la diferencia de potencia entre los puntos 1 y 2 y E representa la Fe. Por lo tanto podemos escribir 1 entre A por sigma por L de 1 a 2 por θ1 menos θ2 más E es igual a voltaje de 1 a 2, donde el voltaje de 1 a 2 representa la caída de potencial entre los puntos 1 y 2, como dijimos anteriormente. Sigma representa la conductividad, por lo que su inversa representará la resistividad, y le representaremos como ρ, así. 1 entre ρ entre A por L de 1 a 2 igual al voltaje de 1 a 2. La densidad de corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia en todos los circuitos o elementos eléctricos, como tenemos aquí en este circuito aquí. La ley de Ohm
Es una propiedad específica de ciertos materiales. La relación es un enunciado de la ley de Ohm. Un conductor cumple con la ley de Ohm solo si su curva BI es lineal, esto es si R es independiente de B y de I, la relación I igual a B entre R, en donde empleando unidades del sistema internacional I es igual a intensidad en amperios, B es diferencia de potencial en voltios y R es resistencia en ohmios. Tengan todos un buen día. Mi nombre es Lordan Ávila y les voy a exponer sobre las leyes de Kirchhoff. Hablaremos un poco del perfil histórico de Kirchhoff. Gustav Robert Kirchhoff nació en el año de 1824 y murió en el año de 1887. Fue un físico alemán que enunció en el año de 1847 dos leyes básicas concernientes a la relación entre corrientes y tensiones en una red eléctrica. Las leyes de Kirchhoff junto con la ley de Ohm forman la base de la teoría de circuitos. Kirchhoff fue hijo de un abogado de Königsberg, el cual ingresó a la Universidad de Königsberg a los 18 años de edad y después fue maestro en Berlín. Su colaboración de espectroscopia con el químico alemán Robert Bunsen derivó en el descubrimiento del cesio en 1860 y el rubidio en 1861. A Kirchhoff también se le acreditó la ley de radiación de Kirchhoff. Así es famoso entre los ingenieros, los químicos y los físicos. En termodinámica, la ley de Kirchhoff de la radiación térmica es un teorema de carácter general que equipara la emisión y absorción de objetos calientes, propuesto en el año de 1859, a raíz de las consideraciones generales del equilibrio termodinámico. Esta ley establece que si un cuerpo está en equilibrio con su entorno, su emisividad es igual a su absortividad. Ahora hablemos de la aplicación en circuitos eléctricos. Kirchhoff crea dos leyes. La primera, ley de corrientes de Kirchhoff, la cual establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo o frontera cerrada es de cero. Esta se basa en la ley de conservación de la carga, lo que indica que de acuerdo a la suma algebraica de las cargas dentro de un sistema no puede cambiar. Como observamos en la siguiente figura, si tomamos una frontera cerrada, dichas corrientes que se encuentran en esta frontera no pueden cambiar. En circuitos eléctricos a esto le llamamos nodos. Tanto las corrientes que entran como las que salen, su sumatoria equivale a cero. Comparando con la ley de Kirchhoff ya conocida y la expresión encontrada, obtenemos que la sumatoria de todas estas corrientes equivale al negativo de la derivada de la carga con respecto al tiempo, es decir, la corriente eléctrica total. Ahora consideramos un punto en la red de n conductores para n cables que están saliendo y entrando de él, es decir, una superficie no vacía omega. Tomamos en cuenta el teorema de la divergencia y tenemos la siguiente expresión. La primera integral que observamos es sobre todo un volumen omega y la segunda es sobre la superficie S, tal como nos dice el teorema de la divergencia. Expresamos esta relación para n conductores, pero recordemos que es para todo un sistema, es decir, que tenemos que tomar en cuenta la sumatoria de todas las corrientes que se encuentran ahí. Recordemos también que la corriente equivale a la integral de J d ds, por tanto podemos escribir la expresión de la siguiente manera: la integral de toda esa expresión igual a la sumatoria de todas las corrientes. Aplicamos el gradiente a ambos lados de la ley de Ampère-Maxwell, quedándonos de la expresión de la siguiente manera: la divergencia de la derivada del campo D con respecto al tiempo más la divergencia del campo J, que eso equivale a la divergencia de un campo rotacional. Pero sabemos que la divergencia de un rotacional de cualquier campo vectorial equivale a cero, con lo que obtenemos la ecuación de continuidad expresada de la siguiente manera. También tenemos que tomar en cuenta que la divergencia de J es equivale al negativo de ρ con respecto al tiempo. Si integramos esto sobre una región ya antes mencionada, omega, obtenemos la expresión siguiente. Ahora, aplicamos el concepto de Q de t, que se conserva, es decir, que Q de t es igual a Q, ya que esto es constante
por la ley de conservación. Por tanto, se mantiene de manera constante con respecto al tiempo, es decir, que la derivada de Q con respecto al tiempo es igual a 0, lo que nos dice que la suma algebraica de todas las corrientes que salen de un nodo, tanto como las que entran, es igual a 0. Ahora hablemos de la segunda ley de Kirchhoff, es decir, la ley de voltaje de Kirchhoff. Esta ley establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada, conocida también como lazo, es equivalente a 0. Esta se basa en el principio de la conservación de energía. Por tanto, la expresión matemática de esta sería la sumatoria de cada B sub m que equivale a 0, donde m es el número de tensiones o el número de ramas en un lazo, y B sub m es la enésima tensión. Esta ley, si aplicamos la ley de Faraday, puede ser expresada para cualquier camino cerrado como se muestra en la figura. Tomando en cuenta la ley de Faraday, las tensiones también entre los puntos se puede definir como B sub 2 el voltaje de 2 a 1, que es igual al negativo de la integral de 1 a 2 de un campo eléctrico por ddn. Si integramos la ecuación de Maxwell sobre una superficie, obtenemos la siguiente expresión. A dicha expresión podemos aplicar el teorema de Stokes. Recordemos el teorema de Stokes que nos dice que la integral cerrada en un camino C de A por dds podemos expresarla como la integral de la superficie de un rotacional de un campo A por dda. Entonces, si aplicamos esto para dicha ecuación, nos queda la expresión de la siguiente manera. Para entender bien la integral de una trayectoria, tenemos que tomar en cuenta los siguientes parámetros. Si tomamos un punto R que depende de t sub k, que es igual a n sub k, donde cada t sub k es menor que el punto siguiente, para un k que empieza desde 0 hasta n-1, es decir, desde un punto inicial hasta un punto final sobre toda la trayectoria C. Es decir, si integramos por todo el camino C, por todo el conjunto C, es decir, por toda la malla, la integral de E por dds de dicho camino va a ser la suma de todos los n por todos los k, de k igual a 1 hasta n, donde C sub k denotaría el segmento de la curva entre los puntos nk sub 1 y nk. Por definición, también sabemos que la diferencia de potencial de un punto final menos un punto inicial es igual a la integral negativa de un punto inicial a un punto final de un campo por dicha trayectoria. Por regla de cálculo, también sabemos que eso es igual a la integral de un punto final a un inicial por f dds. Esto es el voltaje o diferencia de potencial entre los puntos en el caso de los puntos nk-1 y n sub k, donde C sub k denota el segmento de la curva C entre los puntos finales e iniciales. Ahora, si la densidad del campo magnético es constante con respecto al tiempo, obtenemos la expresión familiar de la ley de voltaje de Kirchhoff, es decir, la sumatoria de todos los voltajes equivalería entonces a la doble integral del campo magnético con respecto al tiempo de toda esa superficie. Pero sabemos que la derivada del campo magnético con respecto al tiempo equivale a 0. Por tanto, la sumatoria de todos los B sub k es igual a 0. Buen día compañeros, mi nombre es Lester Durón. Yo les hablaré sobre circuitos magnéticos. En este caso nos interesará la analogía con los circuitos magnéticos. Antes de adentrarnos con circuitos magnéticos, es necesario repasar ciertos temas que nos serán de gran utilidad. La intensidad de campo magnético. Los campos magnéticos son el mecanismo fundamental para convertir la energía eléctrica de corriente alterna de un nivel a otro en transformadores. Existen dos principios que deben describirse cómo se utilizan los campos magnéticos aplicados al funcionamiento del transformador. Estos son: 1.
Un conductor que porta una corriente, ya sea constante o variable, produce un campo magnético a su alrededor, lo que conocemos como la ley de Ampère. 2. Un campo magnético variable en el tiempo induce un voltaje en una bobina de alambre si pasa a través de ella, lo que conocemos como la ley de Faraday, que describe la producción de un campo magnético por medio de una corriente. La integral de una superficie cerrada del campo magnético punto diferencial de línea es igual a la sumatoria de las corrientes. En el libro Federico Dios de campos electromagnéticos, en la sección 1.4.4 tenemos la ley de Ampère en medios magnéticos. Tenemos que el rotor de B es igual a mu sub 0, la densidad de la corriente más la densidad de corriente en magnetización. Sabemos que M es el rotacional de la corriente de magnetización, el cual nos quedaría esta expresión. Si definimos H como B sobre mu sub 0 menos M, entonces finalmente la ley de Ampère nos quedaría de esta manera. El rotacional de H igual a J, o utilizando el teorema de Stokes obtenemos la integral de superficie cerrada es igual a H punto de L igual a la integral de superficie de J punto de S o diferencial de área, que no es más que la corriente. Como ya hemos dicho, H es la intensidad del campo magnético producida por la corriente neta, la cual es la sumatoria de todas las contribuciones de corriente. Tal como se indica en la figura 2.1a, y de L es el elemento diferencial a lo largo de la trayectoria de integración. La corriente se mide en ampere y H en ampere vueltas por metro, en unidades de sistema internacional. Un ejemplo de trayectoria de integración puede ser un núcleo como el que se muestra en la figura 2.1b. En la figura 2.1a podemos ver la formulación general de la ley de Ampère y en la b un ejemplo específico de la ley de Ampère de una bobina sobre un núcleo. La densidad de flujo magnético. La intensidad del campo magnético H es una medida del esfuerzo de una corriente por establecer un campo magnético. La potencia del campo magnético producido depende del material que contiene el camino de integración en el cual se produce la intensidad del campo magnético. Una vez establecida la corriente en una bobina, se produce un flujo magnético en el núcleo. El grado en el cual el flujo está concentrado se le conoce como densidad de flujo magnético B, en el cual es medido en un punto dado. La relación entre intensidad de campo magnético H y la densidad de flujo B producida dentro del material está dada por la siguiente expresión: B igual a la mu por H, donde B es la unidad en sistema internacional dado por Weber por metro cuadrado o Tesla, y mu la permeabilidad del medio en Henry por metro. La permeabilidad del medio está definido en términos de permeabilidad del espacio libre, mu sub 0, y la permeabilidad relativa, como tenemos aquí que mu es igual a mu sub 0 por mu R. Materiales magnéticos de gran importancia en los circuitos magnéticos. Tenemos 1 diamagnéticos, 2 paramagnéticos, 3 ferromagnéticos y 4 ferritas. Los materiales diamagnéticos tienen permeabilidades relativas menores, los materiales paramagnéticos tienen permeabilidades relativas mayores y los materiales ferromagnéticos y ferritas tienen permeabilidades relativas grandes. Ahora en la figura 2.3 vemos la curva de magnetización de la relación entre B y H. Flujo magnético en un circuito magnético. La magnitud matemática que está relacionada con el número de líneas del campo que atraviesa una superficie se le conoce como flujo magnético. Este se puede obtener por medio de la integral de superficie del campo, el cual es normal al área a partir de la ley de Gauss, la cual nos dice que el flujo neto es igual a la integral de una superficie cerrada B punto diferencial de área. Si el vector densidad del flujo B es perpendicular al plano de área A, y si la densidad de flujo considerada constante en toda esta área, la ecuación se reduce de la siguiente manera, que el flujo es igual a B por A. Voltaje inducido o ley de Faraday. Existen diversas maneras en las que el campo magnético afecta a sus alrededores, una de las cuales es la inducción de voltaje. Es el fundamento de la ley de Faraday, la cual establece que si un flujo atraviesa una espira de alambre conductor, se nos inducirá en este un voltaje directamente proporcional a la tasa de cambio del flujo
con respecto al tiempo. La ley de Faraday establece la siguiente ecuación, que la F inducida es igual a el negativo n por el diferencial del flujo respecto al tiempo, donde n se refiere al número de vueltas de alambre en la bobina, y el signo menos es la expresión de la ley de Lenz, la cual establece que la dirección del voltaje inducido en la bobina es tal que si los extremos de esta estuvieran en cortocircuito se produciría en ellas una corriente que generaría un flujo opuesto al flujo inicial. Esto se representa en la figura 2.6. En la figura 2.6a tenemos que la dirección del flujo y polaridad del voltaje, y en la figura B tenemos la ley de Lenz. En la A se observa el flujo y la polaridad del voltaje ocasionados en ese flujo. En la figura 2.6b se observa el flujo externo, se incrementa con el tiempo en dirección indicada. Entonces la polaridad del voltaje inducido se tiene hipotéticamente cerrando el circuito a través de una resistencia, lo cual la corriente deberá de fluir fuera de la terminal superior. La regla de la mano derecha con el fin de oponerse al cambio del flujo en el embobinado produciendo un flujo inducido. El voltaje deberá ser positivo en la terminal superior. Ahora hablaremos sobre circuitos magnéticos. Un circuito magnético está formado por una bobina de alambre que porta una corriente y un núcleo magnético, tal como se indica en la figura 2.1b, cual es esta. A partir de la ley de Ampère, la ecuación 2.1, si se considera el camino de integración como una longitud media del núcleo y debido a la geometría de la ley de Ampère se expresa de la siguiente manera: HL igual a NI, donde N es el número de vueltas de la bobina y equivale a cada una de las contribuciones de corriente, sumatoria de corriente, la cual es la misma en cada vuelta. Por lo tanto, al despejar obtenemos la intensidad del campo en función del número de vueltas, la corriente y la longitud media, tal como se indica. H igual a NI sobre L. Sustituyendo en la ecuación 2.7, en la ecuación 2.2 la magnitud de la densidad del flujo se expresa de la siguiente manera: B igual a mu por H, que es igual a mu por N por I sobre L. El flujo total que atraviesa el área del núcleo, la cual es considerada constante, se expresa de la siguiente forma: el flujo igual a B por A igual a mu N por I por A sobre L. En esta última ecuación se observa la corriente de una bobina de alambre conductor enrollado alrededor de un núcleo que produce un flujo magnético en este. Se puede hacer una analogía con el voltaje que produce un flujo de corriente en un circuito eléctrico, por lo que es posible definir un circuito magnético cuyo comportamiento es determinado por la ecuación análoga establecida para un circuito eléctrico. El circuito magnético se muestra en la figura 2.4. Aquí podemos ver la analogía de un circuito eléctrico donde tenemos una fuente, una corriente y una resistencia. En el circuito magnético tenemos una fuerza magnetomotriz, un flujo y una reluctancia. Me gustaría que para concluir que observáramos el libro de Máquinas Eléctricas de Fraile Mora, el cual nos muestra una buena analogía sobre circuitos magnéticos y circuitos eléctricos. Para un circuito eléctrico se cumplen las siguientes relaciones básicas. A. Fuerza electromotriz E está dada por la integral de una superficie cerrada de E punto de L, donde G es una pila. B. Principio de discontinuidad, divergencia de J igual a 0. C. Ley de Ohm diferencial, J igual a sigma por E. D. Corriente eléctrica I igual a la integral de superficie J por diferencial de S. Y E. Diferencia de potencial entre dos puntos, que está dada por la integral de 1 a 2 de E punto de L. Para circuitos magnéticos tenemos la siguiente analogía. Para los circuitos magnéticos tenemos las siguientes relaciones básicas. A. Fuerza magnetomotriz, ley de Ampère, F igual a la integral de superficie cerrada de H punto de L. B es el carácter senoidal de B, divergencia de B igual a 0. C. Relación del medio B igual a mu por H. Aquí podemos observar la analogía, donde aquí tenemos la fuente, corriente, como ya habíamos visto anteriormente, el flujo, F igual a I por N, la fuente, H igual a E, B igual a J. Siguiendo la analogía, obtenemos que
el flujo magnético está dado por la integral de superficie de B punto de S. Y E, el diferencial de potencial magnético, está dado por la integral de 1 a 2 de H punto de L. Sabemos que para circuitos eléctricos, la primera ley de Kirchhoff, obtenemos que la divergencia de J igual a 0, entonces la integral de superficie de J punto de S igual a 0, lo que indica que la sumatoria de la corriente es igual a 0. De modo equivalente obtenemos para circuitos magnéticos el flujo es análogo a la corriente de los circuitos eléctricos, el cual se cumplirá que la divergencia debe igual a 0 de la integral de superficie de B punto de S, entonces la sumatoria del flujo es igual a 0. Por otro lado tenemos que la ley de Ohm, que es J igual a sigma por E, en cual en su forma integral se convierte en voltaje igual a resistencia por corriente. Y la resistencia del circuito está denotada por L sobre sigma por la superficie. Para circuitos magnéticos obtenemos que es la ley de Hopkinson, que ya se determinó, el cual nos dice que la fuerza magnetomotriz es igual a la reluctancia por el flujo, y la reluctancia está dado por L sobre la permeabilidad sobre la superficie. Ahora en la tabla 1.2 obtenemos los parámetros equivalentes entre circuitos eléctricos y magnéticos. La FEM, fuerza electromotriz, es igual a la fuerza magnetomotriz. La densidad de corriente igual a la inducción, la conductividad igual a la permeabilidad del campo eléctrico igual al campo magnético, la corriente, el flujo magnético, potencial eléctrico y potencial magnético. Para la segunda ley de Kirchhoff obtenemos que la sumatoria del voltaje es igual a la suma de la resistencia por la corriente. De modo análogo tenemos que un circuito magnético, la ley de Hopkinson se transforma en la sumatoria de la fuerza magnetomotriz igual a la sumatoria de la reluctancia por el flujo. En la tabla 1.3 obtenemos las leyes equivalentes de circuito eléctrico y circuito magnético. En circuito eléctrico sabemos que la sumatoria de corriente es igual a 0 y en circuito magnético obtenemos que la sumatoria del flujo es igual a 0. En la segunda ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria del voltaje es igual a la sumatoria de la resistencia por la corriente, y la segunda ley de Kirchhoff para circuitos magnéticos es la sumatoria de la fuerza magnetomotriz igual a la sumatoria de la reluctancia por el flujo. La resistencia está denotada por L sobre sigma sobre S. La resistencia está denotada por L sobre sigma sobre L sobre sigma por S, y la reluctancia está denotada por L sobre mu por S. La resistencia es igual a la sumatoria de la resistencia total, y la reluctancia total en serie es la suma de la reluctancia. De igual forma, en resistencia paralelo se tiene que la sumatoria sería 1 sobre RI, y la reluctancia en paralelo sería, la reluctancia total sería 1 sobre la reluctancia total es igual a la sumatoria de RI. Para terminar o para concluir, me gustaría haber hecho algún ejercicio, pero creo que ustedes lo abordarán más detenidamente o lo abordaron en la clase de máquinas eléctricas 1. En conclusión, pudimos observar la analogía entre circuitos eléctricos y circuitos magnéticos. Gracias, que estén bien. Hola a todos, soy José Bustillo y les voy a hablar sobre el comportamiento de circuitos de baja frecuencia. Para comenzar, hay que saber que para poder modelar o trabajar con teoría de circuitos en lugar de teoría de campos, es necesario restringir la longitud del conductor más largo del circuito, Lmax, a que sea mucho menor que la longitud de onda en el espacio libre, ligada a la frecuencia excitadora, ya que a frecuencias bajas el comportamiento de los circuitos es modelado con precisión utilizando modelos de componentes como elementos concentrados junto a las leyes de Kirchhoff. Y tenemos que, como una de las ecuaciones principales, que lambda es la velocidad de la luz entre la frecuencia. Así, la longitud máxima va a ser aproximadamente lambda sobre 10, o sea, un 10% de la longitud de onda. Eso se puede ver mejor en la siguiente tabla. Tenemos que cuando la frecuencia vale 10, por la fórmula de la longitud de onda, sería 3 por 10 a la 8 sobre 100, que nos da 3 por 10 a la 6, la longitud de onda. Y el 10% de eso sería 3 por 10 a la 5, esa sería nuestra longitud máxima.
Así, cuando aumentamos la frecuencia mucho más alta, la longitud de onda decrece bastante y nuestra longitud máxima tendría que ser súper más pequeña. Por eso, como en circuitos siempre trabajamos con frecuencias bastante bajas, nuestras longitudes máximas pueden ser bastante grandes. Bien, ahora que ya sabemos, por baja frecuencia nos referiríamos a que los circuitos son pequeños comparados con la longitud de onda. Ahora, del siguiente circuito, si aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff, tendríamos la suma de 4 voltajes igualados a 0, que son estos 4 términos, que usaremos a continuación. La impedancia interna y el término de baja frecuencia. Si se elige el término de integración sobre la superficie del conductor, este término da el valor del campo eléctrico en la superficie S. Luego, si definimos la impedancia interna por unidad de longitud como el campo de la superficie, tensión por unidad de longitud, sobre la corriente total I, tenemos que Z sub I, o la impedancia interna, es igual a el campo eléctrico en la superficie sobre la corriente. Sustituyendo esto por el campo eléctrico y multiplicando arriba y abajo, como dicen, por la corriente, cambiamos el campo eléctrico entre la corriente por la impedancia interna e integramos y tenemos la impedancia total multiplicada por la corriente. La impedancia interna es un número imaginario conjugado, debido a que el campo en la superficie está desfasado de la corriente del circuito de corriente alterna. La elección a lo largo de la superficie es conveniente porque esto da la separación entre inductancia interna e inductancia externa, que es la inductancia externa es la inductancia en el inductor y la interna es en el conductor, para muchas formas simples. Ahora hablaré sobre el término inductivo o el término del voltaje para un inductor. El término mostrado es el término inductivo. Sabemos que el vector potencial es igual a la siguiente integral. Ahora, podemos sustituir J como el producto de la corriente I y alguna función vectorial dependiente de las coordenadas de la sección transversal del conductor, es decir, f de x1, x2. La integral multiplicada por I es una función de la geometría y de la distribución relativa de la densidad de la corriente, por lo que L es una función de la configuración del circuito, la permeabilidad y la distribución. De nuestros cursos de física 415, sabemos que la inductancia es igual a la razón del flujo ligado y la corriente. Ahora, sustituyendo B por el rotacional de A y aplicando el teorema de Stokes, tenemos así que la inductancia queda. Y volviendo al término inductivo, y por teorema de Leibniz y sustituyendo la integral de línea y pasándolo a multiplicar, llegamos al término que ya conocemos de circuitos para el voltaje de un inductor, que sería N por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y esta es la forma usual de definición de la inductancia a baja frecuencia, la cual se define como el flujo concatenado por unidad de corriente. El término capacitivo a baja frecuencia. Puntos a remarcar. Como reacción al campo aplicado, la carga libre está distribuida a lo largo del circuito, particularmente en la discontinuidad del capacitor, cuando tal discontinuidad existe. Todas las cargas sobre el circuito son consideradas como fuentes. Se toma en cuenta el efecto del conductor sobre la distribución del campo eléctrico. Las cargas pueden ser consideradas como distribuidas en el espacio libre y el campo producido por las cargas puede ser encontrado usando la integral apropiada. De nuestros cursos de física de 321 sabemos que el potencial escalar se puede sacar de la siguiente forma. Usaremos este campo potencial para el cálculo de la tensión capacitiva de la siguiente forma. La primera integral desaparece puesto que la integral de línea cerrada de un gradiente es 0. La segunda parte del lado derecho se transforma en U2 menos U3 si la capacidad parásita es desaparecida. Entonces la carga significativa se concentra en el campo de discontinuidad, Q sobre una placa y menos Q sobre la otra. Aquí lo pueden ver. El valor de U es proporcional a Q, de modo que U2 menos U1 es igual a Q sobre C.
donde 1/c es la constante de proporcionalidad. La carga en la discontinuidad relativa a la corriente que fluye en un circuito puede ser expresada como U igual a la integral de I de t. Así, finalmente, la caída de tensión capacitiva puede ser escrita como esta integral. Este es el término usual capacitivo en la teoría clásica de circuitos que permite la definición de capacidad. Bueno, nos dejo con el siguiente compañero. Hola a todos, espero que estén teniendo un buen día. Mi nombre es José López y en este caso quiero hablarles un poco sobre la teoría de circuitos a partir de la teoría de campos. Más específicamente cuando tenemos el caso de la presencia de corriente continua. Cómo se relaciona esta con los campos electromagnéticos y qué aplicación podemos darle a ella. Así que sin más que decir, vamos a ello. Bien, aquí estamos nuevamente y para hacer esta explicación sobre la teoría de circuitos a partir de la teoría de campos, hice una pequeña presentación en Prezi. Por si la quieren buscar directamente, el link va a quedar en la descripción del video. Bueno, yo aquí ya lo tengo. Y para hablar de la teoría de circuitos a partir de la teoría de campos, en el caso que tenemos corriente continua, lo primero que debemos hacer es tener claro qué es corriente continua. Sabemos que la corriente continua es el tipo de corriente que mientras fluye conserva el mismo sentido. De esta forma se diferencia de la corriente alterna que de manera periódica cambia su sentido. Y aquí tenemos una pequeña ilustración de esto, en donde observamos que el flujo de electrones es en un solo sentido, para lo cual resulta que en un voltaje que es constante en el tiempo. Ahora bien, es importante conocer qué sucede cuando alimentamos un circuito con una fuente de corriente continua, o sea, qué sucede con los campos. Para ello también debemos conocer qué son campos electromagnéticos. Un campo electromagnético es el campo de fuerza creado en torno a una corriente eléctrica. Está compuesto por un campo eléctrico y por un campo magnético. Sabemos que los campos eléctricos tienen su origen en diferencias de voltaje. Entre más elevado sea el voltaje, más fuerte será el campo que resulta. Mientras que los campos magnéticos tienen su origen en las corrientes eléctricas. Una corriente más fuerte resulta en un campo magnético más fuerte. Un campo eléctrico existe aunque no haya corriente. Ya cuando hay corriente, la magnitud del campo magnético cambiará con el consumo de poder, pero la fuerza del campo eléctrico quedará igual. Sabemos que una corriente que circula por un conductor genera un campo magnético alrededor del mismo. La dirección y sentido del campo magnético alrededor de un conductor se determinan por la regla de la mano derecha. La misma consiste en imaginar al pulgar de la mano derecha en el sentido de la corriente. En este caso, este sería el sentido o la dirección de nuestro pulgar. Y luego flexionar los otros dedos, que son los que indican el sentido del campo magnético alrededor del conductor. En este caso, ya que nuestra dirección del pulgar es este, el campo magnético tiene esta dirección, que es la dirección al enrollar los dedos de la mano derecha alrededor del conductor, como había mencionado. Habíamos dicho también que para calcular el campo magnético alrededor de conductores se utiliza la ley de Ampère y la ley de Biot-Savart, que son leyes muy importantes en la teoría electromagnética. Ahora bien, si este conductor, imaginemos que es un solenoide, cualquier corriente que al circular por un devanado o solenoide crea un campo magnético que es fijo si la corriente es continua
y es variable si lo es también la corriente. Si tenemos el ejemplo de un relevador, de cómo funciona, en este caso tenemos un relé electromagnético donde observamos aquí la armadura y los demás componentes del relevador. Si el campo se sitúa en un material ferromagnético que es de alta permeabilidad, el campo magnético se refuerza y es capaz de atraer una armadura. Con corriente continua, la armadura es atraída permanentemente, y si la corriente es alterna, lo hará vibrar a su frecuencia. Y en este último caso, si quisiéramos que la armadura sea atraída permanentemente, ya necesitaríamos otros métodos adicionales, que nos sucede cuando tenemos corriente continua. Ahora, si consideramos el campo magnético generado por un solenoide y situamos otro solenoide dentro de él, como observamos en esta figura, si la corriente del primero es continua, del primer solenoide es continua, por lo tanto también lo será el campo magnético. No se induce nada en el nuevo solenoide, porque solo existe la inducción magnética y un solenoide es insensible a él. Ahora, si por el contrario la corriente del primer solenoide es alterna, el campo magnético lo será igualmente, y se induce en el segundo solenoide una fuerza electromotriz, abreviada FEM, que generará una corriente en el mismo si su circuito se cierra. La inducción electromagnética se produce solamente en un conductor cuando el campo magnético varía, ya que entre ambos solenoides se sitúa un material ferromagnético. El campo magnético se refuerza y también la FEM inducida en el segundo. La fuerza electromotriz de una fuente se define como el trabajo realizado por el dispositivo por unidad de carga, por lo que las unidades de la fuerza electromotriz son los voltios. Cuando decimos que un campo magnético genera una corriente eléctrica en un conductor, nos referimos a que aparece una FEM inducida, de modo que las cargas del conductor se mueven generando una corriente inducida. Lo anterior puede explicarse físicamente gracias a la ley de Faraday y a la definición de flujo magnético. La ley de Faraday nos dice que esa FEM inducida será igual al negativo de la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Por lo tanto, para que aparezca una fuerza electromotriz inducida, debe variar el flujo del campo magnético a través de la superficie delimitada por el conductor. De la definición de flujo, observamos que el flujo magnético es igual a la integral del vector de campo magnético producto punto de ds, donde S es la superficie delimitada por el conductor. Al realizar ese producto punto, obtenemos que el flujo magnético es igual a B por dds por el coseno de teta, donde teta es el ángulo formado entre ellos. Debido a que tenemos un campo magnético constante, porque la corriente es continua, el flujo magnético será constante. Y ya que la derivada de una constante es igual a 0, no existirá una fuerza electromotriz inducida, a menos claro que hiciéramos variar la superficie que lo atraviesa o el ángulo entre ellos. En conclusión, si tenemos una corriente continua atravesando un conductor, se generan campos electromagnéticos constantes, donde el campo magnético se define como el flujo total entre el área que lo atraviesa, y el campo eléctrico se define como el negativo gradiente del potencial escalar. Y aquí podemos observar una analogía de un circuito eléctrico y un circuito magnético.
de esta teoría de circuitos, a partir de la teoría de campos con corriente continua, podemos analizar una aplicación. Para nuestro caso tenemos las máquinas de corriente continua. Estas máquinas son generadores que convierten energía mecánica en energía eléctrica de corriente continua y motores que convierten energía eléctrica de corriente directa o corriente continua en energía mecánica. La mayoría de las máquinas de corriente continua son semejantes a las máquinas de corriente alterna, en el sentido de que tienen voltajes y corrientes de corriente alterna dentro de ellas. Las máquinas de corriente continua cuentan con una salida de corriente continua simplemente porque hay un mecanismo que convierte los voltajes internos de corriente alterna en voltajes de corriente directa en sus terminales. Puesto que a este mecanismo se le llama conmutador, a la maquinaria de corriente directa también se le conoce como maquinaria de colector o de conmutación. Las máquinas de corriente continua tienen gran importancia histórica debido a su empleo como generadores o dínamos, que representaron el primer procedimiento para producir energía eléctrica a gran escala. Los dínamos son máquinas para convertir la energía mecánica en energía eléctrica o viceversa mediante la inducción de un campo magnético. Su etapa de desarrollo abarca el periodo comprendido entre los años de 1830 y 1880. Es necesario hacer notar que el dínamo, aunque es una invención más moderna que el alternador, que este es un generador de corriente alterna que crea corriente eléctrica por medio de campos magnéticos, fue desarrollada antes que este. Debemos también tener en cuenta que la pila de Volta data del año de 1800 y que los descubrimientos de Ørsted sobre electromagnetismo y de Faraday sobre la inducción magnética son de los años 1820 y 1830 respectivamente. Es lógico, en consecuencia, que la etapa experimental de desarrollo de la dínamo, que comienza en 1830, tiende a buscar un tipo de generador que suministre una forma de corriente similar a la que producían las pilas galvánicas. El desarrollo de la máquina de corriente continua se centra durante mucho tiempo en la búsqueda de procedimientos que transforman la corriente alterna inducida en una espira al girar dentro de un campo magnético en corriente unidireccional o de polaridad constante, o sea, corriente continua. El desarrollo, sabemos que las máquinas de corriente continua pueden emplearse como motores o como generadores, pero el modo de funcionamiento más característico de estas máquinas lo constituye su empleo como motor. El desarrollo de los motores de corriente continua sigue una línea histórica paralela a la de los dínamos, y su empleo se debe al principio de reciprocidad ya formulado por Faraday y Lenz. El modo de funcionamiento más característico, habíamos comentado que es el de los motores, y la ventaja de emplearlo de esta manera, o la ventaja de tener motores de corriente continua frente a los motores de corriente alterna ha sido su mayor grado de flexibilidad para el control de la velocidad del par, lo cual ha hecho muy interesante su aplicación en diversos accionamientos industriales como trenes de laminación, telares o tracción eléctrica. El par
hay que aclarar, es el momento de fuerza que ejerce un motor sobre el eje de transmisión de potencia, o dicho de otro modo, la tendencia de una fuerza para girar un objeto alrededor de un eje, o punto de apoyo, o un pivote. Sin embargo, cabe destacarse que debido al desarrollo tan espectacular de la electrónica de potencia, su aplicación de los motores de corriente continua, incluso en estos campos donde se supone tiene mayor accionar, en los que mantenía su primacía hasta finales del siglo XX, se ha ido reduciendo en pro de los motores de corriente alterna, cuyo coste de fabricación y de mantenimiento es más reducido. Por eso podemos notar algunas de las desventajas que se ha encontrado a través del tiempo, ya que el empleo de la máquina de corriente continua como generador o dínamo está prácticamente obsoleto debido a que la corriente alterna presenta más ventajas para la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica que la corriente continua, debido a la sencillez y economía que supone el uso de transformadores para convertir tensiones de un valor a otro. En la actualidad, cuando se necesita corriente continua para una aplicación determinada, se recurre al empleo de rectificadores de silicio generalmente, que transforman la corriente alterna de la red en corriente continua. También tenemos que conocer cuál es el funcionamiento de estos motores específicamente de corriente continua. El principio de funcionamiento de estos motores eléctricos de corriente directa o corriente continua se basa en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán permanente cuando, de acuerdo con la ley de Lorentz, interactúan con los polos magnéticos de un electroimán que se encuentra montado en un eje. Este electroimán se denomina rotor y su eje le permite girar libremente entre los polos magnéticos norte y sur del imán permanente situado dentro de la carcasa o cuerpo del motor. Cuando la corriente eléctrica circula por la bobina de este electroimán giratorio, el campo electromagnético que se genera interactúa con el campo magnético del imán permanente. Si los polos del imán permanente y del electroimán giratorio coinciden, se produce un rechazo y un torque magnético o par de fuerza que provoca que el rotor rompa la inercia y comience a girar sobre su eje en el mismo sentido de las manecillas del reloj en unos casos, o en el sentido contrario, de acuerdo con la forma que se encuentre conectada al circuito, la pila o la batería. Y finalmente tenemos una ilustración sobre el funcionamiento de estos motores, donde observamos que si seguimos el recorrido de la corriente eléctrica, asumiendo que fluye en el sentido convencional del positivo al negativo de la batería, según indican estas flechas negras, esta y esta, cuando en la mitad izquierda de la espira de color rojo se forma el polo norte, o sea, este polo norte N, coincidiendo con la misma polaridad de campo magnético del imán permanente fijo al cuerpo del motor. Se produce una fuerza de rechazo entre ambos polos iguales, y si aplicamos la regla de la mano derecha, se puede determinar que esa mitad de la espira se moverá hacia abajo, como indica esta flecha verde de esta parte izquierda.
Por otra parte, si en la mitad derecha de color azul, en esta otra mitad de color azul, ocurrirá lo mismo pero a la inversa, por lo que aplicando la propia regla comprobaremos que se moverá hacia arriba. O sea, tenemos esta flecha de color verde que nos indica el movimiento, y la combinación de estas dos fuerzas o vectores actuando de forma opuesta al unísono de acuerdo con la fuerza de Lorentz provocará que el electroimán de rotor formado aquí por esta simple espira comience a girar en torno a su eje imaginario. Comenzará a girar representado por la línea de puntos en la figura. O sea, esta sería el eje imaginario sobre el cual comenzará a girar, y en este caso girará en torno contraria a las manecillas del reloj para este ejemplo en específico. Este movimiento de rotación se encuentra señalado por esta flecha negra en forma de semicírculo, y básicamente este es el principio de funcionamiento de un motor de corriente continua, y es una de las muchas aplicaciones. Así que con esto terminaríamos esta explicación y proseguiríamos a hablar un poco sobre las líneas de transmisión y veremos qué es lo que sucede. Así que para esta parte, muchas gracias y espero hayan comprendido cómo funciona la teoría de circuitos a partir de la teoría de campos cuando tenemos corriente continua. Así que muchas gracias y que les vaya muy bien. Hola, mi nombre es Rubén Eduardo Rodríguez y hoy hablaremos de las líneas de transmisión. Para introducirnos un poco a lo que se refiere líneas de transmisión, vemos que las líneas de transmisión confinan la energía electromagnética a una región del espacio limitada por el medio físico que constituye la propia línea, a diferencia de las ondas que se propagan en el aire, sin otra barrera que los obstáculos que se encuentran en su camino. La línea está formada por conductores eléctricos con una disposición geométrica determinada que condiciona las características de las ondas electromagnéticas en ella. Por ejemplo, en los sistemas de comunicaciones, las líneas de transmisión se encuentran numerosas aplicaciones, no solo en el transporte de señales entre una fuente y una carga, sino también como circuitos resonantes, como filtros, acopladores de impedancia. Algunas de las aplicaciones más comunes incluyen el transporte de las señales telefónicas, los datos y la televisión, o sea el internet, así como la conexión entre transmisores y antenas, y entre estas los receptores. El análisis de las líneas de transmisión requiere de la solución de las ecuaciones del campo electromagnético, sujetas a las condiciones de fronteras impuestas por la geometría de la línea. En general, no se puede aplicar la teoría clásica de los circuitos, ya que ésta ocupa de circuitos con parámetros concentrados, en tanto que en una línea los parámetros son distribuidos. Dichos parámetros son la resistencia, la inductancia, la capacitancia y la conductancia. Y en cambio, en los circuitos eléctricos convencionales están concentrados en un solo elemento o componente bien localizado físicamente. Para determinar las ecuaciones de la línea de transmisión, vamos a suponer un elemento infinitesimal de una línea abierta de dos conductores paralelos, con parámetros primarios como ser L, R, C y G, que pueden suponerse tan pequeños como se quisiera, de modo que los parámetros de este circuito se pueden considerar concentrados como lo ven en la imagen de ahorita. El valor de la resistencia de este elemento infinitesimal es R de X,
ya que la resistencia por unidad de longitud R está distribuida uniformemente a lo largo de las dos ramas del elemento infinitesimal de longitud total de X. El hecho de considerarla dividida en dos ramas o concentrarla en una sola es arbitrario, y lo mismo ocurre con la inductancia, la capacitancia y la conductancia, que están en paralelo respectivamente, concentradas en un solo elemento. Por ejemplo, el voltaje y la corriente de la entrada del elemento infinitesimal son, vemos aquí, B más dB, I más D de I respectivamente, y la salida aquí la vemos que sale por donde está la carga. La caída del voltaje a lo largo de dx es dB, y la corriente de I circula a través de la conductancia y la capacitancia. Bueno, ahora suponiendo las variaciones senoidales para el voltaje y la corriente y empleando notación fasorial, podemos aplicar las leyes de Kirchhoff al circuito anterior, o sea, a este. Entonces, si aplicamos las leyes de Kirchhoff a este circuito pequeño, vamos a obtener estas ecuaciones. Sería dB igual a I, R más JWL de dx, y dI igual a B, G más JWC de dx. Y entonces, aplicando la parcial de estas dos ecuaciones, obtenemos lo que sería igualado a ZI y a YB, donde Z es igual a R más JWL. Bueno, esa es la impedancia en serie por unidad de longitud, y Y sería G más JWC, que es la admitancia en paralelo, también por unidad de longitud. Tomando la segunda derivada de las ecuaciones que estamos viendo, vamos a obtener lo siguiente. Esta es la segunda derivada de las ecuaciones que vimos anteriormente, que sería la parcial de B con respecto a X sería igual a Z Y por B, ¿verdad? Y de igual manera para la corriente. La solución general de las ecuaciones anteriores también puede expresarse como lo estamos viendo en pantalla, que sería B de X es igual a B más E a la menos gamma X más B a la menos gamma X, y de igual manera para la corriente. Entonces esto lo obtenemos de las ecuaciones de las segundas derivadas, sustituyéndolas en las primeras, y con estas ecuaciones obtenemos lo que es la constante de propagación de la línea, que se puede ver así como gamma es igual a alfa más JB, y esta está en término complejo, donde alfa es la constante de atenuación expresada en Nepers sobre metro, y beta es la constante de fase que está en radianes sobre metro. Sustituyendo la constante de propagación en la ecuación anterior de la que obtuvimos de las segundas derivadas, obtenemos que B de X es igual a B más E a la menos alfa X por E a la menos J beta más B menos E a la alfa Z por E a la J beta de X. Y tenemos también su forma compleja, que aquí es lo que introducimos ya el tiempo y las variaciones en él. El primer término de la derecha
representa un voltaje de amplitud de V más en el extremo del generador que decrece exponencialmente a lo largo de la línea según E a la menos alfa X, como se está mostrando en pantalla. Esta componente de la onda que viaja del generador hacia la carga se designa como onda incidente. Al igual, el segundo término de la derecha representa una onda de voltaje que viaja de la dirección opuesta de la onda incidente, cuya amplitud en el extremo del generador es V-, o sea, sería, como están viendo, sería al revés la onda, entonces sería de menor hasta mayor, hasta ancharse. Bueno, de las ecuaciones anteriores que estamos viendo, obtenemos lo que son de V más, de V menos, de I más y de I menos. Estas son las constantes de integración cuyos valores resultan de aplicar las condiciones de frontera a la solución de las ecuaciones de la línea. Tales condiciones de frontera están representadas aquí por la impedancia a la carga y el voltaje aplicando. Entonces obtenemos lo que vemos aquí. Y de más sería V más sobre la raíz cuadrada de Z sobre Y, que eso sería igual a V más sobre Z sub 0, donde Z sub 0 sería la impedancia característica de la línea. Entonces la impedancia característica de la línea depende de la permitividad, de la permeabilidad, la frecuencia y la geometría de la línea, y esta es su forma general compleja, donde Z sub 0 es igual a R sub 0 más J por X sub 0. Si la frecuencia es suficientemente alta para que se cumpla que R es muy pequeño con respecto a WL y G es muy pequeño con respecto a WC, entonces tenemos a Z sub 0 igual a la raíz cuadrada de L sobre C. De las ecuaciones de Vx y de Ix, estas representan el voltaje y la corriente a lo largo de la línea de transmisión, con dos componentes, una onda directa que viaja desde el generador hacia la carga y la otra que viaja desde la carga hacia el generador. Todo esto, la onda reflejada en la línea de transmisión puede describirse como un voltaje. Esta está acompañada de una corriente que circula de la carga hacia el generador y que después decrece exponencialmente según se aleja de la carga. Así, el voltaje reflejado puede expresarse en términos desde la distancia medida desde la carga hasta Z, como estamos viendo aquí, de B de Z y de I de Z. En esta figura se indican los voltajes y corrientes en la línea de transmisión. Por ejemplo, Z sub G es la impedancia interna del generador, V sub G es el voltaje en las terminales del generador, I sub G es la corriente en el extremo del generador, Z sub L es la impedancia de la carga y I sub L es la corriente en el extremo de la carga, y Z es la distancia medida desde el extremo de la carga. Ahora bien, si sabemos que el voltaje en las terminales de la carga es la suma de dos voltajes, uno incidente debido al generador de VI y el otro reflejado por la carga VR, la relación entre el voltaje reflejado y el incidente, entonces tendríamos el coeficiente de reflexión, que estamos viendo ahí. Volviendo otra vez a lo que era la constante de propagación, vemos que la podemos definir como gamma es igual a alfa más j por beta. Esta puede desarrollarse elevando al cuadrado ambos miembros de la ecuación e igualando las partes reales e imaginarias, con lo que se obtienen estas siguientes expresiones, que son las constantes de atenuación y de fase. O sea, la atenuación sería alfa y beta sería la de fase. Las líneas de bajas perdidas son aquellas que se definen como aquellas líneas de bajas perdidas en las que se cumplen las siguientes condiciones,
que omega L sea mucho más grande que R y que omega C sea mucho más grande que G, con lo que las constantes de atenuación y de fase se reducirían a estas expresiones. Cuando resultan distorsiones en el medio por la pérdida del timbre de voz o lo que pueda ocurrir, la técnica más frecuente es la ecualización, y esta consiste en predistorsionar la señal de modo que se compense la característica de atenuación del sistema. O sea, la señal puede distorsionarse o ecualizarse a la entrada de la línea mediante un filtro cuya característica sea la inversa a la atenuación de la línea, como estamos viendo aquí en el gráfico, que tenemos la atenuación en la línea y la atenuación en el ecualizador, y ambas son opuestas pero iguales. En el campo de la telefonía, esta ecualización puede realizarse en los repetidores, que son amplificadores intercalados en la línea para restaurar el nivel de la señal a lo largo de esta. También se emplea la técnica conocida como pupinización, que consiste en intercalar las bobinas de carga a ciertos intervalos en la línea de transmisión, de modo que se consigue una característica similar a lo que vemos en la figura. O sea, es decir, que la atenuación es constante. Para ello, la inductancia de las bobinas que se intercalan deben cumplir con la condición de que R sobre L es igual a G sobre C. En una línea hipotética de longitud infinita, la onda viaja solo en una dirección y por consiguiente no hay onda reflejada, de modo que el voltaje y la corriente en cualquier punto de la línea a una distancia X del generador, tenemos que Vx sería B sub G por E a la menos gamma X, y Ix es igual a B sub G sobre Z gamma.